A mí me tocó ser hijo y papá de mi papá. ¿Cómo así que fuiste papá de tu papá? Bueno, por circunstancias de la vida, básicamente, o sea, yo fui su ancla, Ok. siendo su hijo. Crecer con papá, café en la mañana, un chiste temprano, migajas de pan, se cae la tostada. Bienvenidos a Crecer con Papá, el podcast en el cual honramos a todos esos padres que decidieron regresar luego de comprar cigarros. En el día de hoy tenemos con nosotros a Juan Marco Finol, un hombre mitad máquina, experto en sabermetría y comentarista deportivo. ¿Cómo estáis, hermano? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Gracias Bien, por la bien, invitación. todo fino. Comentarista deportivo. Vos sois comentarista deportivo, loco. O sea, vos haces contenido deportivo, vos haces contenido de béisbol. Beisbolólogo. O guarólogo, como te quise Varólogo. ver. Chiqui, que guarólogo. Berto sí tiene vaina. Contame, ¿cómo habéis estado? Todo excelente, hermano. El verano acá en Montreal siempre lleno de trabajo. Trabajo también en la parte del turismo y todo eso, y entonces es una época un poquito movida. Pero excelente, trabajo es trabajo, ¿sabes? Eh, Qué bueno. Vamos a empezar con una pregunta que habitualmente yo hago al final, pero formáis parte de un experimento y vamos a empezar por ahí, El conejo de India. un poquito. Mira, ¿qué es lo peor de ser papá? Lo peor de ser papá. No sé qué tanto puede ser peor o qué tantas cosas peores puede hacer. Quizás es el miedo de equivocarse, pero hablando con un tío ayer o antes de ayer me dijo, no hay un título de padre. O sea, no hay quien te pueda decir, te graduaste de padre o no te graduaste de padre. Yo creo que, bueno, en esta época de ahorita o en esta generación, quizá lo peor sea, vamos a decir, tratar de, pero es como un miedo, vamos a decir así, un miedo, como una pequeña presión, podría decir también, y es el tema de tratar de mantener los fundamentos a los cuales a uno nos apegaron desde pequeño, cualquiera sea nuestra cultura, creencia o fe, y que hoy en día eso está muy, vamos a decir, como que muy diferente a como nosotros fuimos criados y quizás haya un impacto allí. Ese quizás sea la parte que yo diga peor. Por ejemplo, ya yo cerré la fábrica, ¿no? Dios sabe cómo hacer las cosas, pero en mis pensamientos ya las cerré, pero sería una de las cosas que más me costaría, si puedo decir, de recomenzar a tener, o la crianza de un hijo es tratar de inculcarle los valores y fundamentos en esta generación en la que estamos manejándonos. Ya, mira, ¿y qué es lo que más, hablando que decir que lo peor es el miedo, qué es lo que más te asusta de ser papá o de esa crianza? Bueno, en mi caso particular, lo que más me asusta es lo que me pasó a mí, que es que al final por un desacuerdo, por un desentendimiento, por una inmadurez, cualquiera sea la causa, terminé solamente aprovechando el 50% de la vida de mi hijo, porque no lo tengo el 100%. En la crianza, desde pequeño, porque es lo que normalmente le pasa a aquellas personas que se separan, forman un hogar, tienen hijos y se separan. Yo creo que eso es algo, inclusive después de mi divorcio y todo, me costó un poquito, vamos a decir, abrirme a una relación en la cual potencialmente hubiese, o vamos a decir, pudiéramos tener hijos, pues vamos a decir, en una nueva relación, eso a mí me daba miedo de que volviese a pasar y que yo tuviera que partir en dos otro hijo. Para mí es algo que no es fácil. No, Bueno, no, no, sabéis que compartimos ese miedo. no es fácil. Yo cuando tuve a mi hijo, ¿verdad? Yo siempre quise ser padre desde pequeño, pero cuando tuve a mi hijo, comprendí que la procreación de una criatura es el acto de amor más grande que Dios nos entrega. Sin duda alguna. No,
y, y que no es una cosa ligera solamente digamos, por lo menos para el humano, a lo mejor para el animal no es así, pero para el humano que tenemos conciencia, tenemos sentimientos, tenemos este, Razón. espiritualidad y tenemos razón, es una cuestión también de hacer, o sea, no es solamente tener el hijo, sino que crezca en una familia, que crezca bien, que crezca. Y ese también fue y es un miedo mío. De hecho, yo estoy completamente cerrado a volver a tener hijos, a tener una relación donde la persona que esté conmigo quiera hijos. De hecho, Exacto. para mí es una pregunta de primera cita. Sí. ¿Me entendéis? Me ha pasado igual, aunque no fue así desde el primer momento, ¿no? Bueno, ya va. Mi separación fue hace ya 8 años, o sea que a partir de allí primero la condición de la edad, ¿no? Yo estaba mucho más dispuesto por la edad y de que el diferencial entre o un nuevo hijo y yo no fuese tanto, hasta el punto que ya yo fuese más un abuelo que a cierta edad de él, ¿no? O Ujú. sea, tenga más edad de abuelo que de padre. Pero sí, de hecho, una relación formal que yo tuve con la única persona, porque yo normalmente no niego el perdón y no me lo guardo, ¿ok? Ok. La única persona con que lamentablemente yo pueda decirse que después de una relación no hemos quedado bien, no es porque yo quiera, pero hubo un malentendido y es que en realidad a mí me frenó mucho ese aspecto porque yo sabía que íbamos a tener una familia, yo ni siquiera estaba, o sea, yo estaba en proceso de divorcio, no había llegado mi documentación ni nada, Ok. ya como la sentencia, y me costó y lo pensé 1000 veces y al final me retracté por ese miedo. Yo dije, yo no quiero pasar primero por otro fracaso, pero bueno, en la vida el que no intenta no va, como digo yo, el que no sale al campo no comete errores. Sí, eso es así. Pero el punto como tú dices, de traer un hijo y de que Dios nos da a nosotros a los hijos para que los administremos, porque al final no van a ser nuestros, ellos se van y van a pertenecer a otra, o sea, se van a hacer unos con otra persona, pero lo tenemos que administrar de la mejor manera y a mí, ese punto y el de tener el chance de volver a picar un hijo, no, se dice así, pero no estar 100% con mi hijo en mi casa es algo que me costó mucho. No, pero yo necesito para que me deje el clip, de decir, volver a picar un hijo en dos. Yo necesito que lo digáis. Mentira, mentira. Oh, sí es súper rudo. Sí. A mí primero, acostumbrarme, digamos, es más, incluso yo creo que yo le tengo que dar muchas gracias a la migración, porque la migración me enseñó a que eso era más posible. Pero yo me separé en el 2015 y migré en el 2017. Ese año de aprendizaje, de estar teniendo a mi hijo cierto tiempo y de llevárselo a la mamá, para mí eso fue súper abrumador. Súper. No, eso es pa' guapo, hermano. Sobre todo cuando por lo menos en mi caso, yo recuerdo que él me agarraba a mí la mano y yo solo tenía que, o sea, dejar a su mamá. Ujú. Ella bajaba a buscarlo y él agarraba mi mano y trataba de agarrar la de ella. Compa, No, eso es difícil. pa' guapo. Pero con respecto a la inmigración y que le sirva de ejemplo a todo aquel que ha inmigrado, perdón, y esté en el proceso de hacerlo, eh, vamos a los datos. 65% de las parejas inmigrantes acá en Canadá terminan separadas. No sé en otros países, pero no debe ser muy distinto. Sí, eso va de la Es un mano. factor, no es algo como que una excusa, no es algo como que es un consuelo medio tonto, pero es una realidad, vamos a decir así. Esto no Mm, es fácil. O sea, No, o sea, es esto, un factor para tener en cuenta. exactamente, sí. ¿Entendés? Si vas a migrar con tu pareja, vas a hacer una segunda migración con tu pareja, tenéis que ponerte los patines para saber que esas cosas pueden ocurrir. Y Sí, bueno, porque es y que, hacer todo lo es que se pueda por evitarlo. totalmente, así es, sí. Mira, ¿qué rescatáis de la forma que tu papá te crió y que lleváis ahora a tu paternidad? La familia, el contacto con la familia. Yo pienso que es importante. De hecho, una de las cosas fundamentales que yo no solo, pero que su mamá y yo nos pusimos de acuerdo siempre fue
tratar de mantener el núcleo familiar en el aspecto de que, por ejemplo, si él tenía un evento importante, ella podía ir con su familia, yo podía ir con mi familia o con mi pareja y que no hubiese problema. O sea, en ese aspecto nosotros nos pusimos de acuerdo para que nosotros estuviésemos siempre en los momentos importantes de su vida y que él no tuviese ese trauma de saber de que, bueno, es el cumpleaños o es la graduación o del colegio, porque ahora los gradúan desde maternal hasta primaria, secundaria, todo Sí, eso. Esos tipos de eventos, algún acto, el fútbol, y que para él no fuera un trauma de decir, bueno, hoy va papá o no va mamá. claro. Eso. Porque yo me crié, primero que, bueno, en aquellos tiempos uno vivía, yo porque mi familia es de la Villa del Rosario, o sea, mi papá y mi mamá o mi familia, pero yo nací en Maracaibo y a los 8 años de estar viviendo en la villa, yo me fui a vivir con mi abuela para, bueno, poder estudiar en un mejor colegio, todas esas cosas, estar con ella acompañada porque mi abuelo había fallecido y todo eso. Y siempre estuve rodeado de mi familia, de la paterna, materna, mis tías, o sea, yo tengo como 5 madres, porque todas estuvieron pendientes de mí. Entonces, esas cosas yo siempre quiero que él las aproveche cuando nosotros tenemos la oportunidad, aun cuando estamos tan lejos, estamos él y yo aquí, nosotros no tenemos familia directa aquí en Montreal, no Ya. tenemos, o sea, tenemos en otras provincias, sí, pero no aquí. Pero en el momento que hay una oportunidad como la que viene ahorita, por ejemplo, se casa un primo, pues, que es como mi hermano, yo les digo es hermano primo en vez de primo hermano, nos vamos a ir. Yo no, o sea, él y yo me lo llevo para que él viva ese momento con todos nosotros, la familia reunida, sea de madre, sea de padre, yo siempre quiero que él esté en contacto con eso. Y del otro lado también se hace lo mismo, o sea, el contacto con la familia creo que es algo sumamente importante. Qué bueno. Mira, ¿y qué edad tiene tu hijo y cómo se llama? Samuel se llama, 16 años tiene. Samuel solo, no tiene otro nombre. Ya. Mira, y cómo, o sea, Samuel tenía 8 años cuando ustedes se separaron, ¿no? Creo que, a ver, él Sí, nació como me en te dicen, tiene 8 y tiene 2010. 16. Sí, 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 nosotros no, él nació 2010 y bueno, nuestra separación fue no, tenía como 6 años. No teníamos más de divorciado porque aquí el proceso toma, ¿no? Un Ujú, tiempo, pero sí, cuando nos separamos él tenía como 6 añitos. ya. ¿Y cómo ha ido evolucionando digamos, esa visión de él con respecto a tener dos casas, a tener dos familias? Sí, sí, O sea, habéis tenido esa conversación con él de manera, digamos, cronológica siempre en el tiempo? desde el primer día, vamos a decir, porque procuramos también buscar una persona, estando aquí lejos, ¿sabes? Sin quien pudiese ayudar, porque nosotros llegamos aquí los tres solos, sin ninguna familia acá. Entonces lo que hicimos fue buscar a alguien que lo ayudara un poquito en eso, un pedagogo, creo que se le llama, en ese aspecto y bueno, lo hicimos unas sesiones allí, pero siempre también buscamos que él tuviese equilibrio en ambas casas. Vamos a decir, tratar de comprar la misma ropa, o estar pendiente de que tuviese las cosas en los dos hogares. Había la posibilidad, gracias a Dios, ¿no? O no, eso no siempre es el caso. No, hasta 2 PlayStation, si era, si era Si es un necesario. PlayStation. Sí, sí. Y siempre hubo un cronograma, vamos a decir, eran tres, 4 la custodia y la otra semana era 4-3 o 2-5, 5-2, o sea, siempre era equilibrado, siempre ha sido así Ah, hasta el día de mira, hoy. y no era más fácil, por decirte algo, dividir 3 y 3 y que él un día se quedara solo por ahí en la calle. También hubiese sido una opción. Quizás no estuviese aquí con nosotros. Está No, pero bien. ya él es más autónomo. Hoy debería estar allá en casa de su mamá, pero él se vino porque entonces aquí, ahora como anda en autobús y se cree independiente, ahora agarra más bus que un guajiro allá en Maracaibo, en Ruta Verga, 6. sabroso, porque eso le estimula el contacto con la sociedad, que ahorita Sí, sí. Es está difícil, fuerte, ¿viste? está fuerte. Entonces los amigos de él están acá, porque él estudia más cerca de mi casa. Eso fue una de las cosas que también nosotros nos pusimos de acuerdo. No es casa de papá, no es casa de mamá.
por decirte, el 214 y el 3105. Sí. O sea, el edificio. Sí, sí, Y sí. tu casa y tu otra casa. Nunca fue, mira, te vas para casa de tu mamá, no. Hey, tú vas para tu otra casa o le poníamos simplemente, eso fue dicho por la misma persona con la que hicimos la terapia. Y entonces, mira, te vas para el 3105 O sea, con eso tu de mamá. mientras vivas aquí, tenés que hacer lo que yo diga porque esta casa es mía, no tuya. Eso no existe, Bobo. No, no, no. Él sabe que es su casa, pero que en esa casa hay reglas. Ok. Hasta en el carro, hasta en su propio cuarto. Él lo Pero, sabe. Y hasta pero, ahorita pero eso, es su casa, pues. Él sabe que es es su su casa. casa. Totalmente, totalmente, Sí. Porque totalmente. Sí. a uno lo amenazaban con botarlo. Por lo menos a mí, no sé, a vos. No, a mí más bien me tenían que salir a buscar. A mí, mi mamá me decía, te vas a tener que ir de aquí. Me voy a ir de mi casa. Aquí no me voy nunca, le decía yo. No, mi mamá, yo era tremendo. Mi mamá, de verdad que te lo digo. Yo de pensar que bueno, es que no hay opción, ¿no? Yo lo hubiese, yo no sé qué hubiese pasado. De medio hacer lo que yo hacía, este carajito conmigo, no, no, no pasa por aquí. ¿De verdad? No pasa. No, no, no. O sea, vos eras más tremendo que él. Pero, por favor, 180 grados esto. Bueno, pero es Es que vos, diferente. vos eras un joven agropecuario. Un coño que Exactamente. tenías hambre y Es- salías a cazar y te traías 2 lapas y verga, o sea. sí, 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 desde pequeño. Y Juan Marco, ¿no? Está cazando la cena. O sea, mira Sí. o sea, qué te gustaría a vos que él tuviera de lo que vos tuviste cuando era, o sea, que no tenía la posibilidad por geográfica o por cualquier otra cosa que vos tuviste que él no tiene? Que yo tuve bueno, me hubiese gustado que él pudiese disfrutar más de eso que yo disfruté, que era que, por ejemplo, nosotros en vacaciones fijo nos íbamos para la hacienda y éramos 30 ya. No, 30, o sea, todos los tíos, todos los primos, mis abuelos, los hermanos de mis abuelos, porque las haciendas estaban una pegada a la otra, entonces se venían, por decirte, los hermanos de mi abuelo y sus hijos, que eran primos de mi papá, y podíamos en una noche tranquilamente hacer 50 o en un día. Y esas cosas sí, pero aquí, hermano, en la casa la llenamos con 5. ya, Sí, mucho, aquí es otra cosa. Y eso sí me hubiese gustado que lo experimentara, sobre todo también eso de que aquí el muchacho, el nuestro, porque nosotros somos papá gallo, mamá gallina, somos muy protectores. sí. Aquí los quebecos, chamo, yo he visto niños de 5 años, ¿qué 5 años? De 1 año comiendo pasta y ellos están comiendo pasta y él lo pone a comer pasta y la pasta se riega, lleva desde aquí hasta aquí, pero ellos aprenden y eso no pasa en nosotros. Nosotros le ponemos el delantal, dale aquí para que no te ensucie y te ensuciaste, te limpio. Y eso era yo. O sea, como son ellos aquí, era yo era un animalito, vamos a decir así. Vos sabés que yo tenía como 1 año y 2, 3 meses y todavía no había comido sólido. Porque mi mamá no me había dado sólido. Y bueno, mi mamá un día tiene que ir a trabajar y me deja con mi abuela. A lo que vuelve, me encuentra, yo tenía el pelo, tenía pelo y era amarillo. Y me encuentra con el pelo lleno o sea, yo estaba lleno de caraota de aquí hasta la punta de los pies, de arroz y caraota ahí. Y ella me ve y, mamá, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué? ¿Qué le diste? Caraota con arroz. Y mi mamá, no, pero si él no come sólido. No comía, porque ya ese es el segundo plato que se manda. ¿Me Y entendés? resulta que él nació en Maracaibo, no nació acá. Él hasta los 4 años vivió allá en Maracaibo. Pero ¿qué pasa? Ajá, el del primer nieto, pues yo soy el primer sobrino, el primer nieto. Entonces sale el hijo del consentidito y en la casa todos los días habían 6, 7 personas y él empezó a hablar casi a los 2 años, porque yo le decía, no, si él tiene control remoto. Él hacía así, agua. Él hacía así con el dedito, agua. ¿Quieres ir te hay que cambiarte el pañal? Hay que hacer tetero, comida. Déjenlo hablar, le decía yo. No, y no se podía ensuciar, no caía al piso, pues, cuando ya lo No, estaban, bueno, entonces, sí. así igual fue el hijo mío. O sea, por fin habló fluido como a los 2 años. Claro, otra cosa que nosotros no tomamos en cuenta, y eso es muy importante también, que la gente se estresa, es que
los niños de hoy en día, por el tema migratorio, comenzó con tres idiomas. O sea, yo no sé cómo hablaba. Si a uno le cuesta con uno solo, con tres. Bueno, pues eso No se está. llama plasticidad cerebral. Exactamente. Mm, Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, que en la casa, en el colegio, él tiene el inglés o tiene el francés, en el caso de acá, y llega a la casa el español, el aprendizaje es doble. O sea, sí. y eso no es que va a tomar el doble, pero toma tiempo de que él pueda empezarse a expresar como debe ser. Bueno, de hecho, hasta el sol de hoy, la mamá de mi hijo y yo no sabemos cómo él aprendió a leer en español. El mismo caso de Samuel. No sabemos. ¿Sabes cómo? Si él se hace texto con los primos, las tías y eso, ya eso está listo, ya por allá él lo agarra. Y No, pero Samuel él nunca ha nada, estudiado español. nada. Mi hijo aprendió a leer a la par inglés y español, pero el español no se lo enseñó nadie. O sea, quizás, no Exacto. sé, vería una materia de español en el colegio, pero todo era en inglés. ¿Me entendéis? Él lo único que tiene es muy mala ortografía porque casi no escribe en español. Solamente cuando me escribe a mí, cosas así, yo lo corrijo. Pero él lee en español y le gusta leer en español. Pero no sabemos. Nosotros un día él salió con nosotros y leyó un aviso que estaba en español y quedamos como que, ¿y vos sabés leer español? Sí, papá, que tenía como 5 años. Y Bueno, nada, él no sé. tuvo el español allá, pero nunca fue académico. Porque cuando él Claro, nace, nosotros lo pusimos de una vez en una guardería solo inglés, allá en Maracay. ya, Porque ya estábamos en plan de venir, ¿no? Al momento de que ya supimos que él venía en camino, nosotros salimos a buscar de que él pudiera, o sea, buscar otro horizonte, vamos a decir así. sí. No, o sea, la manera del aprendizaje, cómo aprenden los niños es envidiable, la verdad. Mira, ¿sois un papá alcahuete o sois un papá estricto? Verdaderamente soy estricto. Sin embargo, somos, o sea, yo lo voy llevando modernamente. O sea, él sabe de que puede contar conmigo, podemos echar chistes, una grosería se le puede salir, tal. Pero lo que sí soy estricto es en el aspecto de que él tiene que saber de que primero que los padres los tienen que honrar, es el único mandamiento bíblico de los mandamientos, el único que tiene promesa. Una promesa adjunta es esa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta vida. Y no dice padre perfecto ni madre perfecta, dice Claro. padre y madre. Yo te, Entonces yo yo te eso, voy yo te voy a decir algo. Yo soy católico eh, y por un muy buen tiempo fui practicante. Pero a mí aún no me queda claro qué es honrar padre y madre. ¿Qué es eso? bueno, en ese aspecto, a ver, primero que todo saber de que te dice padre y madre, no dice padre y madre perfecto. Y la honra también es una forma de agradecer. Una Ok, forma de agradecer porque o sea, te dieron la vida a ti, cuidaron de ti. Bueno, en mi caso, en las mayores posibilidades que pudo tener mi papá y mi mamá, ellos siempre estuvieron pendientes de mí y me amaron siempre. Y yo pienso que la honra se debe primero que todo al respeto, segundo que todo a no deshonrarlo con tus actos, saber de que ok, si ellos te están dando, no, e inclusive en mi caso muchas veces tratar de mejorar esa versión que fueron ellos, porque, ajá, ellos son, ¿cómo se llama? Son humanos y cometían errores, pero si yo lo logro identificar, tratar de no repetirlo, lo mismo que le digo a él. Él es un muchacho que tiene la capacidad vamos a decir, él tiene el pensamiento más acelerado que la boca o que las palabras de lo que yo la tengo. Entonces eso es lo que yo le digo: papi, tú tienes que aprovechar esas cosas, de que algo que yo no tengo, tú lo tienes, y que has tenido muchas bendiciones que yo no le he tenido, pero siempre tú tienes que saber de que yo soy tu padre, de que me puedes confiar cualquier cosa, pero el respeto siempre debe estar allí, y que yo te tenga que pedir a ti dos veces, por lo menos una parte, una honra, la obediencia.
hey papi, o sea, si yo llego a la casa y hay que arreglar, yo soy solo, estoy trabajando, estamos él y yo, si es lo que él no arregla, lo voy a tener que arreglar yo. Claro. Entonces, esas cosas es parte de la honra, son cosas, detalles pequeños. O sea, Y lo otro ese verbo honrar no es una sola cosa, es un conjunto de cosas es un que se conjunto de cosas. deben lograr, pues, que se deben hacer. to- Totalmente. Entre esas es el perdón, loco. Porque hay mucha gente que, a ver, a mí me tocó ser hijo y papá de mi papá. Y por circunstancias de la vida, pues vamos a decir así, el alcohol es un tema muy arrecho en nuestro país y en muchos sitios. Y yo no tengo ninguna, o sea, no le debo ningún perdón a mi papá, ni al contrario. Ahí estuve siempre hasta el último día que él estuvo conmigo, ayudándolo, sirviéndole a él, con mi mamá lo mismo. Pues es que ¿cómo les agradezco yo? O sea, ¿cómo puedo agradecerle yo todo lo que ellos hicieron por mí, sino de esa manera, ¿no? Y lo otro es que no le dijeran, bueno, Juan Marco está haciendo esta cosa mala, aquella, lo otro. Yo podría ser una persona tremenda y quizás me gustaba rumbear, lo que sea, pero siempre traté de tener principios que ellos me inculcaron, Claro, vamos a decir de así. no ser motivo de vergüenza. Exactamente, exacto. Sí. Ya. Mira, Y hay cómo una es cosa eso? muy Ujú. importante que es parte de la honra también, Ángel, Mm, y es la obediencia y buscar la sabiduría, hermano. O ok, sea, atender al sabio, porque lo dicen los proverbios, enseña al sabio y más sabio será. Cuando ellos me dan un consejo, tac, agarrarlo, ¿sabes? Porque ya ellos han tenido experiencia, si te lo están dando es para que no quieren que ellos pases, que tú pases por lo mío. claro. Mira, ¿y cómo es, o sea, cómo es eso? ¿Cómo me decís que fuiste hijo y papá de tu papá? ¿Cómo así que fuiste papá de tu papá? Bueno, por circunstancias de la vida, a mí no me gusta, vamos a decir, mostrar la desnudez de mi padre, pero bueno, tú sabes que el tema del alcohol es una cosa difícil Claro, en la cual, bueno, nos tocó como familia lidiar con eso, pero hay un momento en el cual tú tienes que tener un cuidado especial para una persona así. Y básicamente, o sea, yo fui como que su ancla, ok. siendo su hijo. Entonces, ¿quién lo nivelaba? Vamos a decir así. ¿Qué edad De tenías en manera, ese momento? echamos desde eso, desde los 16 años hasta los 31 que yo tenía cuando él murió. O sea, te tocó la mitad de tu vida prácticamente en ese Sí, momento ser esa ancla. sí, 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 exactamente, exactamente. O sea, que viviste parte de tu adolescencia así. ¿Cómo lidiaste con eso? Bueno, obviamente no era yo solo también. Mi mamá fue un apoyo inmenso porque aun cuando ellos estaban separados, mi mamá, y esto es una cosa que, fíjate lo que es sembrar, ¿no? Porque yo me estoy llevando bien con la mamá de mi hijo y ella está casada y todo lo demás, pero por eso, ¿no? Que una de las cosas que ella siempre me enseñó fue que, tú crees que yo me voy a poner a hablar aquí mal de tu papá, pero si yo fui que lo escogí a él y quien decidió estar con él y entregarle la vida y tener 2 hijos con él. Si yo hablo mal de él, estoy hablando mal de mí, porque a mí nadie me puso una pistola en la cabeza, ¿ok? Y mi mamá a veces no, por muchos años preparó comida para yo llevársela a mi papá, porque él estaba viviendo en Maracaibo en un apartamento aparte de él, o sea, que yo le había alquilado y todo eso, pero teníamos que ver eso, ¿no? De que él tuviera la provisión y, okey, yo podía comprarle comida y todo, pero porque yo trabajaba y todo lo demás, ella hacía eso por él, aun cuando no estábamos juntos Wow, y separados de muchos años. Y ella siempre me inculcó eso, ve que ese es tu padre, tal, y nunca dejó de, vamos a decir, de motivarme y de pedirme, básicamente, de que siempre viera de él, igual como con mi hermana. Lo que pasa es que como hermano mayor, yo siempre fui también muy protector para con mi hermana, hasta el punto de que no la dejé a ella, ¿sabes?, formar parte de eso, y al final, cuando mi papá muere, ella sintió un poco de culpa por eso. ya, Pero claro, eso lo hemos hablado y sabe que no es su culpa, pues, que fui yo que trató siempre vamos a decir, de quitarle cargas a ella, pues, vamos a decir así. claro. Mira, cambiando un poco el tema,
o más, mejor dicho, siguiendo con el tema, ¿qué entendéis hoy de la crianza con tu papá que antes no entendía? Bueno, que muchas cosas que a veces uno hace es por una presión, por no quedar mal. Sobre todo, yo te puedo decir, te puedo asegurar, Ángel, que es que, o sea, mi padre me amaba de una manera que a veces era como una locura. O sea, él de verme ya lloraba, de verme ya, o sea, me abrazaba, me daba besos, o sea, Juan Marcos esto, Juan Marcos aquello, y yo sé que quizás muchas de esas cosas fue inmadurez. Ellos me tuvieron, mi mamá tenía, no había cumplido los 20 años, claro, eso era muy normal antes, claro, Sí, pero eso no quiere decir que ya fuese maduro. claro, ¿Ok? Y esa presión de quedar bien, de nunca faltarte, justifica mucho los actos que tú haces. A mí me pasó, o sea, aquí yo me convertí en un padre también, y quizás venía de eso, ¿sabes? De que ya me tocó vivirlo así, de que muchos dependían de mí. Entonces, claro. cuando llegamos aquí, en vez de ser, por decirte, la mano, el cómplice, la pareja de mi pareja, traté de asumir un rol más allá por la presión que significa no fallar, no fallar. Entonces, quizás eso, en eso, obviamente los entiendo, los entiendo. Ya. Y qué, o sea, ¿qué tan difícil o qué tan fácil para vos es mostrarte vulnerable ante tu hijo? Uno trata de no. Pero ¿Por yo qué? soy llorón también. Yo soy, bueno, para no, a ver, para no trasladar, bueno, lo hice hasta con mi hermana. Yo no, yo mucha del cuidado de mi papá no solo quería trasladar a ella por protección. Vamos a decir, no sé qué condición es que yo guardo mucho las cosas o las agarro mucho para mí y, ¿sabes? No me gusta tirárselas a los demás. Pero también soy llorón. Entonces, muchas veces que yo he estado en situaciones fuertes de cualquier cosa, alguna presión, puede ser, no sé, quizás con mi mamá, que la lejanía o cualquier cosa, y él me ha visto llorando, entonces yo tengo y le hablo, es esto, papi, y, ajá, uno es humano, es bueno llorar, tal, no sé qué más, pero sí, uno, uno trata de poner una coraza, Ya, mira, siempre. y recordé la primera vez que él te vio llorar. Sí, sí, claro, obviamente, totalmente, porque, a ver, yo no sabía ni hacer arepa, ¿viste? Y me tocó 2 cosas. Yo dije, bueno, en un país nuevo, una ciudad nueva, salir para de un hogar para 2. Yo dije, bueno, vamos a dar un pasito para atrás, nos fuimos para un apartamento pequeño, él y yo, o sea, yo y él estaba conmigo. Yo ni arepa sabía hacer. YouTube, si no es por YouTube, papi, de ahí me hubiesen quitado la custodia. Y llegaba un Chico, momento en que yo caía, en que yo decía, Dios mío, de tener lo que nosotros teníamos allá, el espacio que él tenía, el cuarto que él tenía en Maracaibo, tal, uno siente la culpa de haber fallado, de ya. ese fracaso. Y muchas veces, no, me quebrantaba y él me veía llorando y, ¿qué papi? No, tranquilo, es que estoy tratando de ver cómo cocino estas cosas y a veces me frustro y tal, pero no, él es Y, súper noble. o sea, cuál fue su reacción inmediata cuando la primera vez que te vio llorar? Como, No, muy noble. Él es de muy pocas palabras. Él es muy, no es tan extrovertido como yo, pero sí con los gestos te lo muestro. O sea, él está allí, te abrazaba o estaba contigo siempre, no se te quitaba de al lado, en fin, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, muy, ¿cómo o sea que decir? Muy calor. te llegó a consolar en ese Sí, momento. totalmente. Y es que aparte de eso, ellos son un motor para uno. Sí. ¿Sabes? Ellos son parte de lo que te da a ti la motivación de no parar, de no achicopalarte, sino saber de que nada, hay que ir allí. Obviamente, ¿no? El primer motor y mi primera energía es Dios. Y yo siempre trato de mantenerme allí conectado a la fuente.
O sea, en lo que más puedo. Quizás, obviamente, al trabajo, todas las cosas que yo hago, no sé, entre 4 podcasts de la semana, los 3 trabajos que tengo, que soy el que limpia en la casa, que hago las cosas, que tal, el que cocina, en fin. Pero siempre estoy allí buscando estar conectado a la fuente, que es la que aquí me ha dado fortaleza de estar en pie, porque yo no sabía tampoco. Uno no sabe que aquí en Canadá y vamos a hablar de Montreal, pues, a ti te oscurece en el invierno a las 4:30 de la tarde y si tú no tienes una actividad física al exterior y no te haces contacto con el sol y te motivas a salir, te deprime. O sea, la Claro, falta de vitamina, ey, aquí la cifra de suicidio es altísima. es Yo que nunca pensé en eso. cuando yo recuerdo que una vez estuve en una charla, fíjate esta vaina, yo estaba de vacaciones, ¿no? Con un pana que es médico, fue que falleció hace bastante tiempo. Yo estaba de vacaciones en donde él hacía la rural. Y él nos dice, bueno, muchachos, ya llegaron. Llegamos un pana mío y yo. Ya llegaron, me van a tener que acompañar a una charla acerca de salud mental, que es en el hospital tal, se van conmigo. Bueno, nos metimos y nos fuimos. Y recuerdo que el psiquiatra dijo que él estaba conversando creo que con un arzobispo de allá de una ciudad de Canadá, no recuerdo cuál. Y el arzobispo, y él le preguntó, ¿cuál es el desafío más grande que tiene usted allá en la arquidiócesis? Y el arzobispo le dijo, el invierno. Es lo más fuerte. No, y ya va, te El voy a dar un invierno es lo que testimonio. se lleva más gente. Se llama, gente, te voy a dar un testimonio. Este apartamento que yo te estoy hablando era un 1,5, que eso es como uno, eso se le llama efficiency o no sé cómo, o el apartamento más pequeño que hay de una habitación y con todo junto. Ujú. Ese tenía unas cortinas y daba al bosque, o Ok. sea, daba al bosque, o sea que la luz era muy poca y tenía unas cortinas fuertes. Y yo no sabía, no Cuando sabía. era de día y cuando era de noche. Básicamente, o sea, no tenía luz. Yo salí tan desesperado de ahí que gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de mudarme a un mejor que el que estoy ahorita. Y tú entras aquí y aquí todo es blanco. Bueno, Sí, aquí sí. todo es blanco. Yo tengo, esta es mi habitación y yo tengo aquí un ventanal que es, no sé cuántos metros tendrán, pero yo llegué a buscar, le dije a la persona que me estaba buscando el apartamento, me dije que tenga la mayor cantidad de luz posible. Y la persona que se encargó de decorarme el apartamento le dije, quiero luz. Claro, obviamente yo había entendido ya espiritualmente que es mejor estar del lado de la luz y es literal Sí, sí. que con las tinieblas. De hecho, yo fui a visitar a un primo que estaba pasando por un momento difícil y cuando yo entré a su apartamento le dije, lo primero que tenéis que hacer es abrir estas persianas. Porque, o sea, la luz es lo primordial en la vida. Si tú no tienes esto, te va de bola, te vas a deprimir, no te vas a sentir con energía. Claro, no, no, Sí. de verdad, no, o sea, no tener exposición al sol durante periodos prolongados de tiempo es, Tú es, sabes que terri- a las es cuatro y terrible. media ya está de noche. Nah, loco, que va. Y no, Sí. no solamente eso, a la temperatura a la que está ahí. Ah, sí, a -30. Pasé No, de, de, ve que de flojo. +40 a -30, -25, menos. Dios Sí. de la vida, no, que va. Mira, vos siempre fuiste creyente o, o ser creyente es reciente. A ver, yo fui bautizado en la iglesia católica, hice mi primera comunión. Yo iba todos los domingos con mi abuela, mi abuela paterna a la iglesia y después que estuve también con mi abuela materna, la acompañé muchas veces, las dos eran creyentes y se congregaban católicas. Pero básicamente yo tenía un respeto inmenso por Dios. Yo siempre me comunicaba con Él, no buscaba ahí como intermedio porque yo siempre he sido una persona que sin saberlo aplico mucho la lógica. Ok. Entonces yo siempre he dicho,
si el comandante en jefe te dice que hablé con él directamente, ¿para qué vas a buscar ir a hablar con cabo raso o lo que sea, no sé cómo le llaman, cabo, Sí, soldado sí. raso, whatever? Entonces, pero siempre tuve un respeto por él. Sin embargo, fue a los 30 años, luego que conozco a la esposa primero que todo, esto lo tengo que decir, mi mamá se convirtió al evangelio mucho antes que yo y luchó conmigo, no te imaginas, yo la llamaba irrespetuosamente, le decía, vos sois demasiado fanática de esto, lo que siempre hacemos. Y ella luchó, pero Dios le dio a ella, Ángel, las palabras exactas que me dieron un batazo a mí. Un día yo llego a la mesa a desayunar, siempre apurado y obstinado, como siempre, por el trabajo, que tenía un Renault 21. Cualquier persona que haya tenido un Renault 21, que no viviera obstinado, bueno, no sé, no es normal. No tenía un Renault 21. No tenía un Renault, de cualquier clase. Y en fin, el carro estaba malo, me iba para el trabajo y era tarde, whatever. En mi desespero, yo me siento a la mesa y está, ya tenía mi desayuno puesto, lo había hecho ella, y yo la veo que está leyendo la palabra. Y le digo yo, nunca me había hablado así, ella siempre me hablaba de manera fuerte que me hacía reaccionar. Ese día le digo yo, ora por mí. Y ella, con aquella paciencia, me dijo, siguió, movió una página de la Biblia y me dijo, sí, hijo, yo siempre oro por ti. Y siempre lo voy a hacer. Pero yo no puedo comer, y me señaló la comida, y que tú engordes. Y me hizo así, me señaló la Biblia. Eso fue, hermano, un batazo que a mí me dio, y de ahí yo dije, esto no puede venir de otro lado. Porque mi madre no es esa. O sea, no era esa en ese momento. Y ella Claro. cambió. O sea, totalmente. Tú la ves ahora y ella ya, Dios le había dado, vamos a decir, la madurez espiritual, sabrá Dios cuántas veces le habrá pedido esas palabras y no las había tenido y me las dio y de ahí cambió todo. Pero fue seguido, yo conocí a la mamá a mi ex esposa y ella es cristiana y nos congregamos ya, me empecé a congregar con ella y de ahí entonces agarré vamos a decir, la virtud, se dice, sí, ¿no? Sí, la Eso virtud. está bien, Ujú. de leer la palabra. Y de ahí, claro, de ahí no, ya después que uno empieza con eso es muy difícil que lo eche a un lado. Es Claro, difícil. claro. Sí, sí, sí. No, qué bueno. Mira, bueno, vamos a ir terminando. Y te quiero preguntar si te acordáis el momento preciso en el que te dijeron, Juan Marco, vas a ser papá, y cómo lo viviste. Bueno, yo recuerdo que ella, ella fue al médico por un chequeo y tal. Claro, ya lo habíamos buscado, lo habíamos empezado a buscar. Pero papi, yo no sabía que yo estaba bateando tan duro porque eso fue pan, pan. O sea, eh, y ese día ella llega primero a casa de su papá y yo la voy a buscar. Ella ha ido al médico y se fue para casa de su papá. Yo la voy a buscar porque es que nosotros nos casamos, pero el apartamento donde nosotros nos terminamos mudando le estaban haciendo arreglos y yo estaba en eso. La voy a buscar y la veo que baja con un sobre Manila. Y me dice así, toma, ¿y esto qué es? Ábrelo. Y yo lo abro, ey, podía decir cualquier cosa que yo no iba a saber. Porque yo no sé ni qué tomar para el dolor de cabeza. Y me dijo, pero no le dije yo, bueno, pues tal, ¿esto qué? Sí, vas a ser papá. Y ahí se bajó un breco, se subió, la vida cambió. O sea, es una cosa que automáticamente yo fui otra persona. ¿En qué sentido? No sé, chamo, no sé. Primero la alegría, obviamente. La alegría pero como que yo dije, hey, ya, o sea, ya no es uno, ya no somos dos. O sea, es otro que depende de mí y de ella. O sea, depende de nosotros, pues, para no hablar así como individualista. Entonces, bueno, fíjate que hasta lo que te comenté, de ahí inclusive ya empezamos a ver la posibilidad de levantarlo él en un país donde nos pudiera dar una mejor oportunidad por todas estas cosas que estaban obviamente pasando ya y que venía, ¿no? Que uno veía ya que podía venir. Entonces, sí, ya desde ahí la presión, ya uno iba, y ve que ya no son dos, son tres, todo era así, todo ya automáticamente.
Ya. Mira, y ese primer momento en el cual tuviste a Samuel en tus brazos, ¿cómo fue? No, inc increíble. Yo recuerdo que eso fue en la Falcón, donde él nace, la Policlínica Falcón. Y estoy ahí, y el doctor lo agarra, y Samuel no lloraba. Y él va y le da la nalgada. Y le digo yo: "Ey, ¿qué te pasa?". Lo iba a entrompar, pero cuando me lo entregan, yo estaba, no sé, loco, es un sentimiento que está, o sea, es como que lo estás viviendo, pero a la vez tú no crees que es verdad y no sé, bueno, es algo indescriptible, vamos a decir así. Sí. Qué bien. Bueno, mi hermano, ya finalizamos y te quiero dejar el mensaje que siempre dejo o que siempre trato de dejar al final de todos los episodios, que es que mejores padres hacemos mejores seres humanos.